Sí, ahí está. Entonces, ahí está el tema de hoy. Vamos a estudiar los tres estados básicos de la materia, porque resulta que cuando uno habla de materia, le han enseñado seguramente en el colegio o en alguna otra institución, que hay más estados aparte de los tres normales. Bueno, eso es cierto, pero el desarrollo de la química experimental, se hace en función principalmente en estos tres estados, ¿no? Por lo tanto, su estudio es necesario y recurrente de estos tres estados, ¿no? El estado plasmático, que sería un estado adicional al gaseoso, es un estado de muy alta energía que a veces tiene una dificultad extra sobre el gas, que hace que sea mucho más complejo hacer reacciones en ese tipo de estado, pero que igual ocurre eh, reacciones químicas a altas energías como el estado plasmático, pero son mucho menos en comparación a las que se pueden dar en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido, ¿no? Entonces, podemos decir que más del 90% de las reacciones químicas que nosotros vemos experimentalmente en un laboratorio estándar, las vamos a hacer en estos tres estados, ¿no? ¿Cuáles son las características más saltantes del estado gaseoso? Bueno, que primeramente en el estado gaseoso no tenemos fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión para los sistemas ideales no existen, ¿no? En un gas real existen, pero son muy débiles, ¿no? Son muy débiles. Entonces, por eso es que ahí se pone que las fuerzas de cohesión, que son los que mantienen unidos las moléculas o los átomos, son mucho, mucho menores que las fuerzas de repulsión, ¿no? Vamos a hacer una diferencia hoy día, tratar de explicar cuál es la principal diferencia entre un gas real y un gas ideal. Nosotros vamos a manipular más la forma del gas ideal porque sus ecuaciones son mucho más sencillas, mucho más trabajables que las ecuaciones de un gas real. Pero hay que tener en cuenta que en la naturaleza los gases no son ideales, porque los gases ideales es, como dice su propio nombre, es una idea, no existe. Entonces, el gas real, ese sí, pero el gas real no tiene un comportamiento semejante a un gas ideal. Bajo ciertas circunstancias vamos a poder hacer que ese gas real se parezca o tenga un comportamiento cuasi ideal, pero esas circunstancias son muy específicas y no se dan en casi todos los casos, ¿ya? La diferencia más saltante es que el gas real es o gases que encuentras en la naturaleza, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, cualquier gas que está siendo parte de la naturaleza tiene un comportamiento real. Ahora, para hacer una explicación más sencilla, obtener ecuaciones más simples y limitar el comportamiento de esos gases reales, se dio la idea del gas ideal, ¿ya? Por eso es que acá dice claramente que es un modelo, ¿ya? Es un modelo. Es un modelo que ayuda a explicar un comportamiento de un gas real a partir de cuestiones que son básicamente negar la existencia de las fuerzas de cohesión y que bajo ciertas circunstancias, como son las bajas presiones y las altas temperaturas, los gases reales tienden a ser ideales. Se parecen en características y las podemos evaluar mediante ecuaciones a los gases reales a bajas presiones y altas temperaturas con las ecuaciones de los gases ideales, ¿no? Entonces aquí esto es sumamente importante. Un gas real se considera que se porta idealmente cuando se encuentra a bajas presiones y a altas temperaturas, ¿ya? Bajo esas condiciones, entonces podemos tratar a ese gas real como un gas ideal y podemos utilizar todas las ecuaciones que nosotros conocemos de gas ideal, ¿ya? La teoría cinético-molecular nació posterior a la idea del gas ideal, ¿ya? No fue casi al término del siglo XIX que se propusieron ideas, principalmente los físicos
que ya conocían algunas características termodinámicas y estadísticas de los gases, querían explicar cómo se podía representar mediante cuestiones más sencillas, más básicas, como movimiento de las partículas o de los átomos, o incluso también la velocidad que llevaban esas partículas, cómo podían traducirse esas cuestiones que son microscópicas, que no se podían medir, se podían traducir en cuestiones macroscópicas, que sí se podían medir, como era la presión, el volumen, la temperatura, que son los parámetros de estado que definen a cualquier ecuación de gas ideal. Casualmente, cuando nosotros hablamos del gas ideal, hablamos de cuestiones que son meramente, de esta teoría cinético-molecular, son meramente microscópicas, no se ven, no se pueden medir directamente. Pero lo que sí podemos medir son las cuestiones macroscópicas, como son la presión, el volumen, la temperatura, eso sí podemos medir. Entonces, la intención de esta teoría es explicar cómo a partir de cuestiones microscópicas alcanzamos las cuestiones macroscópicas. Y para eso se han dado postulados, ¿ya? Y estos sentó las bases para la idea física de un gas ideal, ¿no? Los gases van a estar formados por moléculas. Esta palabra es engañosa a veces porque para nosotros los químicos las moléculas son sistemas de átomos que están unidos mediante enlaces covalentes. Para los físicos eso no está tanto así. Para ellos molécula puede ser una agregación también iónica, puede ser incluso un átomo. Entonces vamos a hablar de esta teoría y las moléculas te pueden decir que es una molécula monoatómica, lo cual no tendría sentido porque las moléculas ya son diatómicas. Si es monoatómica no tiene sentido, es un átomo nada más. Entonces, para ellos sí, ellos dicen que las moléculas pueden ser monoatómicas, diatómicas, triatómicas, etcétera, ¿ya? Pero que no te confunda ese término. Masa puntual, o sea, la masa de esa partícula es muy pequeñita, ¿ya? Como la masa pues, de un punto, ¿no? Entonces va a intervenir o va a hacer una cuestión importante dentro de la determinación de los parámetros de estado, sí, pero no de una sola partícula, sino de todo el sistema, ¿ya? O sea, las partículas individuales no influye en su masa ni su volumen, pero sí influye la masa y el volumen de todas las partículas del sistema, ¿no? No de una sola, sino de todos. Las fuerzas de atracción son despreciables. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación no van a existir. Ninguna interacción tipo puente de hidrógeno, fuerzas de London o dispersión de London o las Van der Waals que se ha hablado. Ninguna de estas fuerzas de atracción pueden generarse en los sistemas ideales, no existe. Ya solamente existirían fuerzas de repulsión, haciendo o maximizando las distancias entre las moléculas o los átomos que conforman el sistema, ¿no? Como les decía, el volumen de las partículas no va a influir para nada en el volumen que nosotros vamos a medir macroscópicamente, porque hay una cuestión importante, los gases tienden a ocupar todo el espacio posible que se les da. Si tú tienes oxígeno confinado en un balón, ese oxígeno no se va a confinar solamente en la boquilla del balón, sino va a estar ocupando todo el espacio de ese balón. Es por eso que el término de volumen en la ecuación de estado, ¿no? El volumen, ese volumen es el volumen no del gas, no de las partículas sumadas, no, es el volumen del recipiente, ¿ya? Es el volumen del recipiente, ¿está bien? O sea que no vamos a concebir que el volumen de las partículas uno más el volumen de la partícula 2 más el volumen de la partícula 3 y así hasta la partícula n, eso es el volumen del sistema. No, esto no es así, ¿ya? El volumen del sistema va a ser el volumen del recipiente. Si yo agrego, digamos, nitrógeno a un balón de 10 litros, el volumen del recipiente va a ser 10 litros, ¿ya? Entonces el volumen que yo voy a reemplazar en cualquier ecuación va a ser 10. No tengo que contabilizar el volumen de cada partícula, ¿no? Para el modelo del gas ideal, ¿ya? Los choques entre las partículas o las moléculas son directamente elásticas, quiere decir que no se pierde energía al haber un choque. Esto es importante, ¿por qué?
Porque cuando existen choques intermoleculares en los gases reales, los choques producen rozamiento y esos rozamientos se traducen en pérdida de energía mediante calor. Entonces, nosotros podemos generar en los gases reales una diferencia de energía cinética cuando hay un choque. Pero claro, esto sería para real, no para un gas real. Pero para un gas ideal, no, para un gas ideal, como el choque es elástico, entonces la velocidad multiplicada por la masa es igual al inicio y al final. O sea, la energía cinética se conserva. ¿Por qué? Porque el choque es elástico, ¿no? Son choques elásticos. Tú puedes decir, pues, profesor, esto no existe, ¿no? Claro, pero casualmente estamos bajo el concepto de gas ideal, ¿no? Y bueno, una de los parámetros de estado más fáciles de entender para estas cuestiones de mecánica molecular es la presión. La presión se puede representar como el choque que ejercen las partículas sobre la pared del recipiente. Al haber mayor cantidad de choques de esas partículas sobre el recipiente, hay mayor presión. Si te das cuenta y comparas aquí este esquema de la izquierda, aquí hay menos partículas que están chocando sobre esta pared en color azul, ¿ya? Digamos que hay tres bolitas que están chocando. En el otro esquema, de la derecha, hay muchos más, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve partículas que están chocando y rebotando sobre esa pared. Entonces acá yo puedo decir que si este es el sistema uno y este es el sistema 2, la presión de uno es menor a la presión de 2. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de partículas que están chocando sobre, están ejerciendo presión sobre la pared del recipiente, ¿ya? Entonces esta lámina azul no es más que la pared del recipiente. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué variables afectan el comportamiento de los gases? Pues las variables termodinámicas como son la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia. Cada uno de estos parámetros de estado tiene una unidad en el sistema internacional y en otros sistemas. Normalmente no se usan la unidad del sistema internacional. Vas a encontrar que la presión la representan en atmósferas, milímetros de mercurio, Torricelli, PSI, etcétera. El volumen en litros, en centímetros cúbicos, la temperatura en grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Rankine. La cantidad de sustancias siempre sí la expresan en mol, ¿no? Pero vamos a tener que relacionar varias otras unidades que están fuera del sistema internacional y que es importante que ustedes las tengan en cuenta cuando organicemos las ecuaciones de gas ideal, ¿no? Vamos a ver un poco lo que es la presión atmosférica o barométrica, ¿ya? La presión barométrica o atmosférica es la presión que ejerce el aire, ¿ya? Nosotros ahorita, al estar casi a nivel del mar aquí en Lima, eh, el aire está ejerciendo una presión sobre nosotros, sobre nuestra cabeza. Lo que pasa es que nosotros no sentimos esa presión porque desde el momento que nacemos ya estamos soportando esa presión de aire, ¿no? Todo ese peso de aire nosotros lo soportamos desde el momento que nacemos. Por eso es que cuando vamos a lugares un poco más altos, no sobre el nivel del mar, sino nos vamos, por ejemplo, a la sierra, a Ticlo, por ahí a 4000 y pico, vamos a sentir un cambio de la presión, ¿ya? Y ese cambio de la presión es porque la columna de aire a más altura es mucho menor. Entonces, la presión atmosférica para ese lugar, Paticlio, por ejemplo, es menor que en Lima. Esa diferencia tu cuerpo la siente y por eso es que te da el mal de altura, ¿no? El llamado soroche. El valor real de la presión atmosférica depende de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas, eso sí, ¿no? Ya te he dado un ejemplo de que la presión va a variar dependiendo de la altura en que estés. Por eso es que cuando se toman las presiones se muestran siempre a qué
eh, tiene referencia, ¿no? La presión que se tomó este gas es la presión de una atmósfera ya a nivel del mar, ¿no? Si es otro valor, se considera la altura que se está tomando, ¿no? Que no es la presión atmosférica normal, ¿no? No es a nivel del mar, es distinta, ¿ya? Pero se tiene que justificar ese hecho, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Miren la diferencia que está a nivel del mar en el Callao, por ejemplo, en la punta, distrito del Callao, la punta, está cerquita, pues, está en el nivel del mar. Aquí la presión es una atmósfera, pero si yo voy a Puno, ¿no? Que está a 1500 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica ya no es uno, es menos, es 0,83. Entonces, esa diferencia de presión yo la voy a sentir cuando viaje de Callao a Puno, claro, la vas a sentir, tu cuerpo la va a sentir. Es más, incluso los gases, los líquidos van a sentir esa diferencia de presión, ¿no? Van a sentir que, en el caso, por ejemplo, de los líquidos, si yo me pongo a hervir agua acá, ¿sí? El punto de ebullición del agua es 100 a una atmósfera, ¿no? 100 grados centígrados. Pero si yo me voy acá a Puno, yo no voy a esperar que el punto de ebullición del agua sea 100, va a ser menos. ¿Ya? De repente va a ser 98, 97, de repente 96. Va a hervir a menos, sí, va a hervir a menos, ¿no? Porque la presión atmosférica es distinta. Cuando se lleve un líquido, se espera que esa presión de vapor ejercida por ese líquido, en este caso por el vapor, esa igual a la externa. Entonces, al igualarse con la externa, se llega al punto de ebullición. Como aquí la presión externa es menor, entonces se llega más rápido al punto de ebullición, a menos temperatura. Bien, este es el experimento de Torricelli que sirvió para medir la presión barométrica, ¿no? Él lo que hizo fue sumergir un tubo vacío, él le hizo vacío ese tubo, y lo sumergió sobre un tinajo con mercurio, ¿no? Entonces se dio cuenta que al sumergirlo, la presión de la atmósfera ejerce sobre el mercurio una fuerza y hace que se eleve ese mercurio dentro de ese tubo, ¿no? Esa altura él la midió en milímetros y ese valor es de 760 milímetros. Entonces, para la presión atmosférica a nivel del mar va a ser una atmósfera 760 milímetros de mercurio, ¿no? Bien, la manométrica es una presión que se mide no de la atmósfera, sino de un gas. Tengo un gas contenido en este bulbo que ves acá, ¿sí? Aquí está el gas. Y quiero medir la presión de ese gas. Utilizo este aparatito aquí, que puede ser de tubo cerrado, como en este caso, o de tubo abierto. La diferencia está en que en el tubo cerrado, la altura, ¿ya? La altura desde la línea isóbara, que es esta línea de acá, ¿ya? Esta es la línea isóbara, la que está en rojito, más o menos, la trato de poner, ¿ya? Ahí la presión, por ejemplo, si este es el punto A y este es el punto B, la presión de A es igual a la presión de B. Entonces podemos decir que la presión de A es la presión del gas, ¿ya? Esa es igual a la presión de B, ¿sí? Entonces la presión de B, ¿qué es? Es la presión del vacío, que es cero. La presión del vacío es cero. Y esta presión está representada como si esto es mercurio, entonces por la altura, ¿ya? De esto, ¿sí? Está representada por eso, ¿ya? Entonces, eh, esta presión se mide directamente, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando no tengo esa capacidad, no tengo este tubo cerrado, tengo este tubo abiertito? Bueno, acá tengo que contabilizar la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, acá
esta presión, aquí la línea isóbara, va a ser igual, la presión de A, este es B, la presión de A, o sea, la del gas, va a ser igual a la presión de B, o sea, del mercurio, más la presión atmosférica, ¿sí? Va a ser distinta, ¿ya? Bien. Estas leyes de gases seguramente las han escuchado en el colegio. Muchas de estas leyes se inventaron mucho antes, mucho, pero mucho, mucho, mucho antes de eh, la teoría cinética de gases, que es la demostración ya física fidedigna de la existencia de estos parámetros de estado. Muchas personas creen que estas leyes de gases se encontraron de manera casual. En realidad, pues sí, ¿no? Tuvieron bastante suerte en trabajar bajo condiciones cuasi ideales y obtener estas ecuaciones que particularmente se cumplen muy bien en sistemas de baja presión y de alta temperatura, ¿no? No se tuvo problemas para encontrar estas ecuaciones. Pero realmente ellos no sabían la diferencia entre un gas real y un gas ideal, ¿no? Ninguno, ni Boyle, ni Mariot, ni Charles, ni nadie, ¿no? Ni Gay-Lussac. Ellos no sabían esa diferencia. Pensaban que estaban midiendo las características de un gas, nada más. Posteriormente se dieron cuenta los físicos, ya cuando algunos de estos científicos ya habían muerto, se dieron cuenta de que estaban hablando de sistemas de gases ideales, ¿no? Ya con la definición propiamente dicha. Bien, todas estas leyes de gases son a moles constantes, por eso les dicen procesos isomásicos también, ¿no? Isomásicos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que se lleven a cabo sin pérdida ni ganancia de moles de gas. ¿Ya? No se pierde ni se gana gas. O sea, la misma cantidad de moles se conserva durante todo el proceso que se realiza eh, el proceso tanto isotérmico, isobárico, isocórico, ¿ya? Entonces, sometes al gas a cualquier variación de alguno de esos aspectos y te vas a dar cuenta que necesariamente tiene que cumplirse de que el proceso no pierda ni gane gas. Porque si no se logra hacer eso, lo que obtienes es que no se cumpliría ninguna de esas leyes. ¿Ya? Bien. La ley de Boyle también es conocida como eh, la ley de Boyle-Mariot. Se encontró la relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. Mientras más presión se ejercía, el volumen iba cayendo. Entonces hay una relación inversa entre la presión y el volumen. Entonces este valor siempre nos daba una constante. Ese valor de presión y volumen nos da una constante y eso lo podíamos representar gráficamente, ¿no? Como está ahí. Esto siempre se va a cumplir, siempre a temperatura y a moles constante. Jamás vas a encontrar una ley de Boyle que funcione a temperaturas que no sean constantes ni moles constantes, ¿ya? Tiene que cumplirse que la temperatura y las moles son iguales al inicio y al final del proceso, ¿ya? Solo así entonces cumplimos esto, ¿no? Solo así se cumple esto, ¿ya? Directamente acá me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que el producto de la presión y el volumen, ¿no? Lo puedo utilizar para varios sistemas, para varios estadios del sistema, ¿no? Entonces acá lo puedo usar para un momento uno inicial, para un momento intermedio, 2, y para un momento final, 3. ¿Sí? Lo puedo utilizar. La ley de Charles, también conocido como proceso isobárico, ley isobárica, necesariamente se va a dar a presiones constantes, ¿ya? Y como ya está entendido o sobreentendido, las moles tienen que ser igualmente constantes, ¿no? Ahora, ¿qué relaciona la ley de Charles? El volumen y la temperatura. Mientras más volumen, hay más temperatura. Hay una relación, no como en el caso anterior,
inversa, sino este es un caso directo, ¿ya? Directo. Entonces, el cociente de la relación volumen y temperatura, se dio cuenta el señor Charles que es constante. Y por lo tanto yo puedo representar la ecuación de Charles mediante esto, ¿no? Esta gráfica. Entonces, fue fácil, pues, darse cuenta de que funcionaba muy bien bajo procesos isomásicos y isobáricos, ¿ya? Mientras el gas tenga la misma cantidad al inicio y al final y la presión se mantenga constante, el volumen y la temperatura, si los cambias, va a darte siempre una constante, o sea, la relación directa volumen-temperatura. Ahora, la ley de Gay-Lussac es parecida a la anterior. Este ya no es un proceso como el anterior isobárico, sino es un proceso isométrico, isocórico. El volumen ahora será constante y la presión va a variar conforme la temperatura cambia. Entonces, si lo vemos gráficamente aquí, vemos que el volumen del gas se mantiene igualito, pero la presión puede subir o bajar, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo decir que la relación entre la presión y la temperatura también es directa. Mientras más presión ejerza, la temperatura aumentará. Ahí está. Entonces puedo resultar o puede resultar en estas dos ecuaciones, ¿no? Claro, ese valor uno que ves ahí y el valor 2, el valor uno representaría el estadio inicial y el 2 el final, por ejemplo. Bien, la ley combinada se representaría cuando cambian todos los parámetros vistos, presión, volumen, temperatura, salvo las moles. ¿Y por qué digo salvo? Porque las moles tienen que considerarse constantes siempre, ¿no? Entonces, en la ley combinada, incluso las moles son constantes, ¿ya? Las moles son constantes. No hay pérdida ni ganancia de gas. Puede variar los otros parámetros, presión, volumen, temperatura, varían perfectamente, pero, la cantidad de gas no. ¿Ya? Eso no puede variar. Bien, la hipótesis de Avogadro es un caso muy aparte del que te he descrito ahorita, ¿ya? De las tres leyes. Este sí es un proceso que acepta o admite un cambio de masa de gas, ¿ya? O sea, si acepta una pérdida o ganancia de gas, ¿ya? Entonces, la ley de Avogadro, ¿ya? Si yo mantengo constante la presión y la temperatura, solamente bajo esas condiciones, presión constante y temperatura constante, ¿sí? Puedo encontrar la relación de volúmenes con respecto a las moles. Hay una relación de volúmenes con moles directamente proporcional. Eso quiere decir que el cociente del volumen entre la cantidad de moles es constante. Aquí sí, directamente hay un cambio de masa de gas, porque yo puedo pasar de un mol de gas y le añado otro mol y ya tendría dos. Eso no ocurre en ninguno de los otros dos o tres casos anteriores, ¿no? Ni en la ley de Boyle, ni en la ley de Charles, ni en la ley de Gay-Lussac. En ninguno de esos casos tú puedes aumentar, poner, añadir, agregar moles o quitar moles de gas, ¿ya? Las moles son constantes. Aquí no. En la ley de Avogadro sí está permitido o quitar moles o añadir moles. Ahí sí no hay ningún problema. Por eso les dije que este es un caso aparte, es un caso distinto a los casos de, de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac, etc. ¿Ah? A ver, esta es la ecuación, la famosa ecuación de estado del gas ideal. Si se dan cuenta, es una ecuación que relaciona los parámetros de estado, presión, volumen, temperatura, moles, y
El resultante es una constante que les llaman la constante universal de los gases ideales, el R, ¿no? Este, este valor, como su mismo nombre lo dice, es una constante, va a ser el mismo para cualquier sistema ideal. Ahora, lo único que va a cambiar es su valor dependiendo de las unidades que se utilicen. Por ejemplo, para atmósferas, litros, mol y Kelvin, se utiliza un valor de 0,082. Pero si tú cambias las atmósferas por milímetro de mercurio, cambia a 62,4. Esa es la única diferencia. Pero son en las unidades, no en el valor del gas, ¿no? O del tipo de gas, no. No por cambiar de tipo de gas cambia ese valor, no. Cambia por las unidades, nada más. ¿Ya? A partir de esta ecuación de estado, nos va a permitir a nosotros encontrar ah, bastantes ecuaciones derivadas, ¿no? Por ejemplo, encontrar algunas que relacionan la densidad, ¿no? Como esta última de aquí, que relaciona la masa molar del el gas y la densidad, ¿no? Pero que fácilmente se pueden deducir a partir de la ecuación de estado, ¿no? A partir de esto, ¿no? Bien, aquí hay un pequeño ejemplito para darnos cuenta de este gas ideal, ¿no? La ley de estado dice relaciona las variables que definen las condiciones a las cuales se encuentra un gas. Un cilindro de acero tiene un volumen de 41 litros, un volumen de 41 litros. A una presión de 6 atmósferas, dicen, ¿no? Y a una temperatura de 27 grados centígrados, o sea, de 300 Kelvin, ¿no? Determine las moles de dicho gas. Yo quiero las moles, ¿ya? Recuerda que utilizo la ecuación de estado, ¿ya? Yo quiero las moles, despejo aquí las moles y digo, no, ya, esta me va a dar las moles, ¿sí? Las moles. Entonces acá solamente tenías que reemplazar la presión, que sería 6 atmósferas, el volumen, que sería 41 litros, la constante, que sería 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, y aquí por la temperatura, que sería 300, ¿no? Y eso te debe dar las moles. Ahora, muchos muchachos preguntan siempre, ¿por qué utilizo el R como 0,82 y no como 62,4? Bueno, la respuesta está en las unidades. Recuerda que si tú estás utilizando atmósferas como presión, te conviene que el valor de la constante esté en atmósferas. ¿Para qué? Para poder eliminar aquí las unidades. Entonces, no, de nada me serviría aquí poner milímetro de mercurio, porque aquí la presión me la están dando en atmósferas, ¿no? Es simple. Bien, la mezcla de gases. Generalmente las mezclas de gases son sistemas homogéneos. Estoy diciendo por lo general, ¿no? Eh, los sistemas de mezcla de gases también recurren a ciertos tipos de ecuaciones que representarían eh, esta, este confinamiento que pueden mostrar algunos de los gases sin reaccionar, sin reaccionar. Eso es importante porque en las mezclas, recuerda que los componentes no pueden reaccionar porque si reaccionan ya no sería una mezcla, sería una reacción química, ¿ya? Entonces, en el aire es un buen ejemplo porque tanto el nitrógeno como el oxígeno e incluso el argón están presentes en la mezcla, pero ninguno de ellos reacciona a la temperatura ambiental. Bueno, hay ciertas condiciones que sí los hace reaccionar, pero son condiciones muy distintas a la temperatura y la presión a estándar, ¿no? Son distintas, ¿ya? Igual el gas natural es otro ejemplo, que es una mezcla principalmente de metano, tiene también etano, propano y otros gases, pero casi en su totalidad, alrededor de entre 70 y 90% es mezcla de metano con otros gases, ¿ya? La ley de Dalton.
La ley de Leibniz se conoce como la ley de presiones parciales. Aquí yo puedo determinar la presión parcial de una mezcla de gases sabiendo la composición de la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé cuál es el valor de las moles a partir de la fracción molar, ¿ya? Puedo saber la presión parcial de ese gas, solamente multiplicando la presión total por la fracción molar de dicho gas, y ese me va a dar la presión parcial de A, ¿sí? Si este es el gas A, ¿no? Este es el gas B y este es el gas C, ¿no? Se supone que la presión bajo esas condiciones, a temperatura y volumen constantes, ojo, ¿ah? Aquí lo voy a poner, volumen y temperatura constantes, ¿ya? La presión de A más la presión de B más la presión de C es igual a la presión total, ¿sí? Como yo tengo que conocer la composición de la mezcla, tengo que saber cuántas moles hay de A, cuántas moles hay de B, cuántas moles hay de C, ¿ya? Sabiendo eso, yo puedo determinar la presión parcial. La presión parcial va a ser igual de B, por ejemplo, a la presión total por la fracción molar de B. ¿Cuál es la fracción molar de B? La fracción molar serían las moles de B entre las moles totales. ¿Cómo se define las moles totales? Las moles totales serían las moles de A más las moles de B más las moles de C, ¿no? Así se define. Bien, entonces acá están demostrando cómo se obtiene esa ecuación, ¿no? Cómo se obtiene la presión parcial, ¿no? Ahí ven que llegamos a la misma conclusión, la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Esa fracción molar representa el número de moles de dicho gas, del gas A, por ejemplo, dividido entre las moles totales. Ahora, algo importante es que siempre hay que considerar que la suma de fracciones molares, ¿ya? Siempre debe dar 1, ¿ya? Siempre debe dar 1. Entonces, si acá yo tengo tres gases, la fracción molar de A más la fracción molar de B más la fracción molar de C me debe dar 1. Siempre. Eso siempre se cumple, ¿ya? Entonces aquí si es la suma, ¿no? Ya. Bien. La ley de Amagat es muy similar a la ley de Dalton, demasiado similar. La única diferencia es que se va a trabajar con volúmenes, no con presiones, ¿ya? A consideraciones de presión y temperatura constante, esto es importante también, que sean constantes. Los volúmenes individuales o parciales, por ejemplo, del gas A va a ser igual a la fracción molar de A por el volumen total, ¿ya? Sabiendo igual, de igual manera que en el caso de Dalton, que el volumen total es el volumen de A más el volumen de B más el volumen de C, ¿ya? Eso le dice la ley de Amagat, ¿ya? Entonces se cumple lo mismo, pero con volúmenes, ¿no? El volumen parcial, este V sub I, pequeño, en minúscula, es igual a la fracción molar del gas I por el volumen total. Otra vez, la fracción molar no cambia, es la relación de moles del gas A entre el total de gases, ¿no? Difusión. Así pasamos a un cachito de, de la teoría cinético-molecular. Y digo un cachito porque es un pedacito que se discute en la teoría cinético-molecular. La difusión quiere decir que es la dispersión de las moléculas de un gas dentro de un espacio a través de otra sustancia o de otra sustancia. Se va a mover a través de un determinado espacio y va a atravesar, se va a mover hasta atravesar un determinado agujerito a con un tamaño de poro relativamente grande, ¿ya?
digamos así. Ya la difusión no se puede dar si es que el tamaño del poro es muy pequeñito. Por ejemplo, en un globo, tú no puedes darle difusión, porque el globo, voy a poner el ejemplo del globo. A ver, si tenemos aquí un globito lleno de- de aire, este globito, ¿ya? Vamos a decir que está con helio, ¿ya? Ahora que inflan los globos con helio para que se vayan para arriba, ¿no? La gente le gusta ahora hacer esto, ¿ya? Entonces lo llenan con helio y hay un montón de átomos de helio, ¿sí? Dentro del globito, ¿sí? Difusión sería si tú abres la boquilla del globito y el helio sale por acá, ¿no? A través de la boquilla. Eso sería una difusión. Pero si tú lo dejas cerradito, ¿ya? Y lo dejas ahí confinado en tu casa meses, tú te vas a dar cuenta que poco a poco se va a ir desinflando. Es porque aquí este material con que está hecho el globo tiene pequeños poritos, ¿ya? Y mediante esos pequeños poritos se va a ir fugando el gas, ¿ya? Eso, claro, va a depender pues, del tamaño de la molécula o el tamaño molecular del gas. Entonces, va a ir fugándose. Ese proceso de fuga, cuando está cerrado, ¿ya? Por eso, mediante una cavidad muy, pero muy pequeña, se llama efusión. ¿Ya? Es distinto. ¿Ya? Cuando te desinflan las llantas de tu bicicleta, de tu auto, eso ocurre por efusión, no por difusión. ¿Ya? Por difusión tendría que ser cuando tu llanta de tu bicicleta se le hizo un hueco con un clavo, ¿no? Ahí, pero no por simplemente por el tamaño del poro del material. Entonces aquí está la difusión del hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Los dos van a empezar a moverse, van a empezar a tratar de ocupar el espacio del otro y, ¿ven? En los dos lados tenemos tanto oxígeno como hidrógeno. Acá está, la efusión es el proceso por el cual las moléculas de un gas se escapan a través de un orificio pequeño. ¿Sí? Tiene que ser mediante un orificio pequeño, ¿ya? Entonces ahí se escapa. Pero mientras que no sea así, entonces no hay efusión, ¿ya? Tiene que ser un orificio pequeñito, ¿ya? La ley de difusión y efusión de Graham relaciona las velocidades con la masa molar de dicho gas, ¿ya? Específicamente con la raíz cuadrada de la masa molar, ¿ya? Eh, Nos damos cuenta que a partir de esta ecuación de velocidades, mientras más velocidad tenga un gas, es porque su masa molar es más pequeña. Mientras que su masa molar es más grande, su velocidad es más pequeña. ¿Ya? Entonces, los gases más pesados son más lentos que los gases livianos. Bien, pasemos a los líquidos. En el caso de los líquidos, que es el otro estado de agregación importante en química, va a depender mucho de las interacciones intermoleculares que podemos encontrar en las moléculas, ¿no? Eh, Entonces, vamos a ver que estas propiedades físicas como la viscosidad, la tensión superficial, el punto de ebullición, la volatilidad, todas estas son dependientes de las fuerzas intermoleculares. Entonces, es importante saber qué tipo de fuerzas intermoleculares presentan estos líquidos, ¿ya? Aquí están señaladas algunas de las fuerzas intermoleculares más importantes, como son la dispersión de London, la dipolo y la del puente de hidrógeno, ¿no? Estas dos son contenidas dentro de un montón de fuerzas que se conocen como las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? ¿Ya? Bien. La primera de ellas, de esas propiedades que vamos a estudiar, es la tensión superficial, que es una interacción que se da al nivel de superficie de las moléculas, en este caso del líquido, la superficie del líquido, que se tensan por la interacción que pueden tener y forman una especie de cama elástica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese bichito, ese mosquito se puede parar en el agua, no es que porque no pese, sino porque las moléculas de ese líquido han formado una capa en la superficie. Las moléculas
se tensan, se atraen mutuamente entre ellas en la superficie del líquido y forman esa camita, ¿no? Ahora, mientras más fuertes sean las interacciones, esa camita es más resistente, ¿ya? Mientras más débiles sean, entonces esa camita es más débil. Se para el bichito e incluso se puede hundir, ¿no? ¿Cómo influyen las fuerzas intermoleculares? Si las fuerzas intermoleculares aumentan, entonces también aumenta la tensión superficial, ¿ya? Ahora, ¿pasaría lo mismo si yo aumento la temperatura de ese líquido? Vamos a ver, si tú aumentas la temperatura, lo que puedes causar es que las fuerzas intermoleculares de atracción se vean eh, mermadas, se vean destruidas por el efecto de la temperatura. Entonces, bajaría la fuerza intermolecular y por lo tanto la tensión superficial también disminuiría, ¿ya? Por eso es que aquí se ha puesto que si se aumenta la temperatura, la consecuencia sería que la tensión superficial disminuye. ¿Por qué? Porque esas fuerzas intermoleculares desaparecen o empiezan a desaparecer, ¿no? Hay que recordar que las fuerzas intermoleculares son fuerzas de muy corto alcance, ¿ya? Cuando tú aumentas la temperatura, lo que haces es que esas moléculas o partículas se alejen. Entonces, mientras más lejas están, las fuerzas son más débiles. Y por lo tanto, la tensión superficial, como estamos evaluando aquí, va a ser más débil. La viscosidad es la resistencia a fluir de cualquier líquido. Cualquier líquido tiene una resistencia a fluir. Nos vamos a dar cuenta, en este caso, que el agua, si lo comparamos con la miel tiene bastante resistencia a fluir. Es muy lento su movimiento, ¿no? Bueno, entonces podemos hablar de que la viscosidad de la miel es mayor que la del agua. Pero otra vez, ¿de qué depende? Pues depende de las fuerzas intermoleculares. Si la fuerza intermolecular es grande, ¿no? Por ejemplo, puentes de hidrógeno bastante afianzados ahí, que son fuerzas intermoleculares más intensas, entonces harían que la viscosidad sea grande, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que yo destruyo esas fuerzas intermoleculares? ¿Cómo las puedo destruir? Aumentando la temperatura. Aumento la temperatura y las fuerzas intermoleculares disminuyen y por lo tanto la viscosidad disminuye. Si tú en algún momento has querido volver más fluida la miel que compraste hace mucho tiempo, lo que te han podido recomendar es que la calientes un poco y así fluye más rápido, ¿no? Eso lo puedes probar en tu casa, ¿no? Puedes hacer en tu casita y lo puedes probar, ¿no? La presión de vapor. La presión de vapor es la presión que ejerce las moléculas que pasan del estado líquido al estado de vapor. Nosotros a veces estamos acostumbrados a ver un vaso con agua y decir que solamente es agua en estado líquido, pero aquí también hay moléculas en estado de vapor, lo que pasa es que no las vemos, son muy poquitas, ¿ah? Pero sí hay. Ahora, ¿y cómo llegan al estado de vapor? Pues liberándose de las fuerzas de interacción, ¿ya? Se liberan de las fuerzas de interacción y pasan al estado de vapor. Ahora, al pasar al estado de vapor, esas partículas ejercen una presión. Sí, yo la puedo medir, claro, la puedes medir, ¿no? Generalmente las moléculas que tienen fuerzas intermoleculares muy intensas, como los puentes de hidrógeno, les cuesta más trabajo liberarse del estado líquido y pasar al estado de vapor. Mientras que las que tienen fuerzas intermoleculares más débiles, como por ejemplo London, entonces es más fácil pasar del estado líquido al estado de vapor. Mientras más cantidad, mientras más fácil sea para esas moléculas pasar del estado líquido al estado de vapor, vas a tener más cantidad de estas. Lo que pasa a decir que ese líquido es más volátil. Tú dices que es volátil simplemente por el hecho de que se evapora rápido, porque sus moléculas no les cuesta mucho trabajo liberarse del estado líquido y pasar al estado de vapor. Entonces vas a tener una presión de vapor alta, ¿ah? Mientras que los líquidos que no son tan volátiles, digamos el agua, entonces
A esas partículas le va a costar trabajo liberarse del estado líquido al estado de vapor y por lo tanto su presión de vapor va a ser poquita, va a ser bajita. Bien, ¿cómo influyen las fuerzas intermoleculares? Otra vez, mientras más intensas sean estas fuerzas, la presión de vapor va a ser más baja. Este es al contrario, ¿no? Sí, este es inverso. ¿Por qué? Porque te estaba diciendo que las fuerzas intermoleculares, mientras más intensas sean, es más difícil pasar del estado líquido al estado de vapor. Entonces vas a tener menos cantidad. Y al tener menos cantidad de moléculas en el estado de vapor, van a ejercer menos presión, ¿no? Mientras que las que sí tienen fuerzas intermoleculares débiles, entonces va a ser fácil pasar del estado líquido al estado de vapor. Se va a evaporar al toque. Va a haber un montón de moléculas en el estado de vapor. Entonces la presión de vapor se eleva. Ahora, ¿y qué pasa, profesor, si yo empiezo a calentar esa agua? Si empiezas a calentar, lo que estás provocando es hacer pasar más cantidad de moléculas del estado líquido al estado de vapor. Entonces vas a tener mayor presión de vapor. ¿Sí? Claro, eso es lo que consigue hirviendo un poco de agua en una tetera, ¿no? En un hervidor eléctrico, eso es lo que haces. Aumenta la temperatura y aumenta la presión de vapor. ¿Cómo varía la presión de vapor con la temperatura? Mira, aquí hay una gráfica, presión de vapor, temperatura. Fíjate que el éter dietílico, ¿ya? Tiene una presión de vapor, aquí a una presión de 1, ¿no? ¿Sí? Alcanza su presión de vapor de una atmósfera a 34,6 grados centígrados. Este punto se le conoce como el punto de ebullición. ¿Sí? Mira, entonces lo alcanza a 34,6. Eso quiere decir que el éter dietílico tiene fuerzas intermoleculares débiles. ¿Ya? El agua. El agua alcanza la presión de una atmósfera, o sea, la presión atmosférica a nivel del mar, a 100 grados. Este es su punto de ebullición. ¿No? Y mientras que el mercurio lo alcanza a 357 grados. Este es su punto de ebullición. Ahí tú dirás, pero ¿por qué es tan distinto? ¿Por qué el punto de ebullición del mercurio es tan alto? Se supone que en el mercurio son átomos, átomos metálicos. ¿Qué fuerzas intermoleculares tendrían que haber ahí? Eh, eh, Acá no hay fuerzas intermoleculares en el mercurio, muchachos. Hay directamente un enlace químico. Ya no hay fuerzas intermoleculares. En el mercurio hay directamente un enlace, el enlace metálico. Y el enlace metálico o enlace iónico o enlace covalente, cualquier tipo de enlace químico es mucho más fuerte que cualquier fuerza intermolecular. Es por eso que el mercurio tiene un punto de ebullición mucho más alto que el agua y que el éter dietílico, porque no hay interacciones intermoleculares ahí, hay directamente un enlace metálico ligado a esa sustancia. ¿Ya? Punto de ebullición. El punto de ebullición es cuando la presión de vapor del líquido alcanza o iguala la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces ahí decimos que hemos llegado al punto de ebullición. A nivel del mar, la presión atmosférica es una atmósfera y se alcanza esa temperatura a 100 grados centígrados para el agua. ¿Sí? Pero eso puede variar, ¿no? Si tú te vas a Tiglio, no va a ser igual, ¿no? ¿Cómo influyen las fuerzas intermoleculares? Bueno, mientras más intensas sean esas fuerzas, más difícil me va a ser alcanzar el punto de ebullición. Más difícil. Entonces, si las fuerzas intermoleculares aumentan, el punto de ebullición es más alto, es mayor. ¿Sí? Si la presión externa aumenta, si yo aumento la presión externa, entonces me va a costar también trabajo alcanzar el punto de ebullición, ¿no?
¿Por qué? Porque tengo que alcanzar la presión externa. Si la presión externa es, digamos, 3 atmósferas, entonces la temperatura de ebullición ya no va a ser 100, puede ser 300, 400 grados, porque va a costar más temperatura de alcanzar esa presión del vapor. Bien, entonces ahora que hemos hecho una revisión del estado gaseoso y del estado líquido, vamos a ver un poco de ejercicio, ¿ya? El ejercicio uno, a ver. La teoría cinético-molecular de los gases es un modelo, dice, que permite simplificar el estudio de los gases y considera a un gas formado por un conjunto de moléculas que se mueven libremente a través del espacio. Con respecto a dicha teoría, selecciona la alternativa con el enunciado correcto. A ver, dice A. Entre las moléculas de un gas ideal se consideran las fuerzas de atracción. Entre las moléculas de un gas ideal, las fuerzas de atracción no deben existir, ¿ya? No se deben omitir. Las que deben ser las principales son las fuerzas de repulsión, ¿ya? No las fuerzas de atracción. Nosotros en un modelo de gas ideal no consideramos las fuerzas de atracción, ¿ya? Entonces esta es falsa, ¿ya? Durante los choques entre las moléculas de un gas se libera energía. No, para un gas ideal, el choque es elástico y por lo tanto no hay pérdida de energía mediante rozamiento. Habíamos aclarado de que en los gases ideales los choques son completamente elásticos, no hay rozamiento, por lo tanto se conserva la energía cinética al inicio y al final del choque, ¿ya? ¿El volumen de un gas ideal es igual a la suma del volumen de las moléculas? No, no. Los volúmenes de un gas ideal son dependientes del volumen de recipiente del sistema, no del volumen individual de las moléculas, ¿ya? No influye en nada eso, ese volumen de cada una de esas moléculas, ¿ya? Así que eso otra vez es falso, ¿ya? La presión del gas ideal es producto de las colisiones entre sus moléculas. Entre sus moléculas, no. La presión se genera directamente por el choque entre las moléculas y las paredes del recipiente que contiene esas moléculas, ¿ya? No de entre ellas, ¿no? Entre ellas no influyen nada, ¿ya? Si no chocan con la pared, no hay presión, ¿ya? Finalmente dice, un gas tiene un comportamiento ideal a bajas presiones y altas temperaturas. Si un gas real sí se puede comportar, digamos, idealmente a bajas presiones y a altas temperaturas. Eso sí es cierto, ¿ya? Entonces, el único enunciado correcto sería la letra E, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Bien, siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Tenemos aquí un medidor de presión, un manómetro. Dice, un investigador del CENAMI realiza un experimento para medir la presión atmosférica en Puno. Para ello, mide primero la presión de un gas en Arequipa, por lo cual el manómetro mostrado en la figura indica una altura de 12 centímetros. Cuando realiza el experimento con los mismos dispositivos y con la misma cantidad de gas en Puno, el manómetro indica 21 centímetros. Sabiendo que la presión atmosférica en Arequipa es 590 y considerando que las condiciones se han realizado a las mismas temperaturas en ambos lugares, determina la presión atmosférica en Puno. A ver, recordemos algo. Primero que nada, la presión del gas, de aquí, de este gas, va a ser igual a la presión por la altura del mercurio más la presión atmosférica, ¿ya? Ahora, nos están dando como dato que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio.
¿Ya? Bien. Entonces, nos dice que Arequipa, en Arequipa, en Arequipa, eh, el manómetro marcó 12 centímetros. ¿Ya? Ya, 12 centímetros marcó. ¿Sí? Entonces vamos a hallar la presión del gas en Arequipa. Como es 12 centímetros, es dependiente de la altura. Allá, entonces acá sería en milímetros, ¿cuánto sería esto? Ah, pues fácil, 120, ¿no? 120 milímetros. Eso supone que son mercurios, ¿no? Más la presión atmosférica en Arequipa es 590, ¿no? Donde se midió es 590. Entonces, ¿cuánto es la presión de ese gas? Ya, la presión de ese gas sería 0, ¿no? 7, ¿no? O sea, ese gas tiene una presión de 710 milímetros de mercurio. ¿Ya? Es lo que dice. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve para medir lo mismo, pero en Puno, ¿no? En Puno va a ser lo mismo, la presión del gas, la presión polar mercurio y la presión atmosférica, pero en Puno, ¿no? Dice que en Puno el manómetro adquiere una altura de 21 centímetros. O sea que estos son 210. Más la presión atmosférica, que casualmente esa es la que quiero hallar. Pero la presión del gas es la misma, pues, porque dice que aquí se ha hecho bajo las mismas condiciones. Entonces, la presión del gas es 710, ¿no? Entonces, la presión atmosférica de Puno sería igual a 500. Ahora lo queremos en atmósferas, ¿no? Lo queremos en milímetros de mercurio, si no lo queremos en atmósfera. Tendríamos que transformar. ¿En qué nos ayuda aquí esto? Ah, nos ayuda el datito, ¿no? El datito, por acá, yo multiplico por una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y aquí ya no nos sale el valor, ¿no? Que sería más o menos 0,66, ¿no? Ya aproximado, 0,66 atmósferas, ¿no? ¿No? Y ahí está. La letra C de casita, ¿está bien? Ahí está. Listo. Bien. Seguimos. Número 3. A ver. El hidrógeno es un gas, dice, muy empleado en los viajes en el espacio, ya que es empleado para producir el agua necesaria para los astronautas. Dice, dicho gas se puede producir mediante el proceso cloroalcalí que consiste en la electrólisis del agua de mar. En un laboratorio de investigación se lleva a cabo el proceso cloroalcalí y se recolecta 1 litro de gas hidrógeno a 1 atmósfera. Luego se traslada por seguridad a temperatura constante a un recipiente de 4 litros. Al respecto, determine eh, la presión del gas en el nuevo recipiente, ¿no? Pero en milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, nos dice, con esa temperatura constante, ¿ya? Podemos utilizar la ley de Boyle, ¿sí? Presión inicial, digamos aquí, presión final, ¿no? ¿Sí? Eh, Nos dice que se va a recolectar 1 litro, ¿no?
a una atmósfera, 1 litro, ¿no? Volumen inicial, 1 litro. ¿Ya? Entonces acá una atmósfera por 1 litro. ¿Está bien? Luego dice se traslada por seguridad a temperatura constante a un recipiente de 4 litros, ¿no? O sea que su volumen final es 4 litros, ¿no? Entonces ahora, acá, perdón, es L. A ver, acá es L por la presión final. Entonces, ese es mi dato, ¿no? ¿Cuánto será esa presión en milímetros de mercurio? ¿No? Entonces, debemos dividir ahí 1 entre 4, ¿sí? Dividimos entre 4, nos da 0,25, ¿no? Pero esto es en atmósferas. Pero yo no quiero en atmósferas, yo quiero en milímetros de mercurio. Recuerda que una atmósfera es a 760, ¿ya? Milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, si lo multiplico por 760, me da esto por, eh, puedo aplicar acá el factor de conversión. Adiós, adiós. Y me da, entonces, esto 190, ¿no? 190 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, esa es la presión final, ¿no? Presión final del gas, ¿ya? 190, ¿no? Ahí está, la respuesta sería la letra B, ¿no? La letra B de bueno. Bien, seguimos, a ver. El comportamiento, dice, de una muestra de gas puede describirse con 4 variables de estado: presión, volumen, temperatura y moles o cantidad de sustancia, ¿no? Para conocer la relación entre dichas variables y el comportamiento de los gases se realizaron una serie de experimentos de los cuales se determinaron las leyes empíricas. Dichas leyes se definen como las ecuaciones y gráficas, ¿no? Por ejemplo, se tiene la siguiente gráfica que representa un proceso para un mol de gas ideal, ¿ya? La presión, temperatura, ¿ya? Entonces me dice, marque verdadero y falso. La gráfica corresponde a un proceso isobárico. Si fuera un proceso isobárico esto, sería a presión constante. Y esto es, evidentemente, a volumen constante, ¿no? Este es un proceso isométrico, ¿ya? Entonces eso es falso. Cuando la temperatura es 400 Kelvin, la presión es 2,67 atmósferas. A ver. En el caso, este está en grados centígrados, hay que pasarlo a Kelvin. ¿Por qué siempre hay que trabajar en la escala absoluta, ya? Para evitar los valores de presión negativos. Acá serían 400 Kelvin y aquí sería 300, ¿no? ¿Ya? Entonces, con presión, temperatura, digamos 1, ¿no? Este es el punto 1 y este es el punto 2, digamos. Se cumple esta ecuación, ¿no? Entonces, decimos, la presión en estadio 1 sería 2 atmósferas, cuya temperatura es 300 Kelvin. Y la presión 2, la temperatura es 400. Entonces se va acá, 0,000, ¿no? Y la presión 2 sería 8 tercios, ¿no? Que es en atmósferas. En atmósferas es casi ese valor que nos está dando, ¿no? 2,67, ¿no? Sí, está bien, más o menos, porque claro, es 2,66666, creo, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Aprox 2,67, ¿ya? Está bien.
Si la temperatura aumenta a 27, de 27, perdón, hasta 54, la presión se duplica. Dice. A ver, si yo paso a temperatura 54, entonces pongo por acá 54, ¿cuánto sería en Kelvin? Sería 327 Kelvin, ¿no? Entonces, la presión, ¿cuánto se movería? Dice que se duplica. A ver, entonces eso lo podemos determinar acá. Vamos a poner otro color por aquí. A ver, color rojo. ¿Ya? Entonces vamos a ver. eh, Vamos a utilizar presión uno, ¿no? Presión uno dividiendo temperatura uno es igual a presión 2, temperatura 2. ¿Ya? Este mejor lo llamamos de otra forma, mejor lo llamamos estadio A, ¿ya? Para no confundir con el anterior. ¿Ya? Mejor lo llamamos A. ¿Ya? Entonces sería 2 atmósferas acá, 300 Kelvin, y acá sería la presión A entre 327 Kelvin. ¿Ya? Entonces acá igual hacemos el mismo cálculo, ¿no? Para hallar la presión. ¿No? Multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 300. Me sale que la presión es 2,18, ¿no? Esta. Entonces no nos está dando la misma, no se está duplicando, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces es eh, falso, ¿no? Falso. Entonces la respuesta acá sería, bueno, la C, ¿no? Ah, me olvidé poner la presión, perdón. Presión era 2,18, ¿no? 2,18 atmósferas. ¿Ya? Entonces no se está dando así como se están dando ahí, ¿no? Bien. Siguiente, a ver, dice gas freón 12. Lo utilizan para un ciclo de refrigeración. Dice que para ello se cuenta con una cierta cantidad de gas en un recipiente de 40 litros a 7 grados centígrados de atmósfera. A ver, eh, la presión, digamos, uno, en el estadio 1, en atmósfera. La temperatura uno es 7 grados centígrados, o sea, 280 Kelvin. El volumen uno es 40 litros. ¿Ya? Luego dice se introduce un compresor donde la presión ahora es 5, la nueva presión, y el volumen disminuye hasta 4 litros. ¿Cuánto es la temperatura? Temperatura 2 no sé. Y el volumen sí dice que se disminuyó hasta 4 litros. ¿No? Entonces ahora sí utilizamos la ley combinada, ¿no? Esto, ¿no? 2, temperatura 2. ¿Ya? Entonces reemplazamos acá. Presión uno es una atmósfera por el volumen uno que es 40 litros. Y la temperatura uno es 280 Kelvin. Es igual a la presión 2 que es 5 atmósferas, por el volumen, que es 4 litros, dividido entre la temperatura 2 que es mi incógnita casualmente, ¿no? ¿Cuánto es? A ver, litro por litro se va, atmósfera por atmósfera se va.
Eh, Sacamos acá, si gustan, cuarta, uno, cuarta, 10, 10, 1, con el cero, ¿no? Y nos queda que la temperatura 2 es igual a 28 por 5, ¿no? 140 Kelvin, ¿no? Es en Kelvin. Recuerda que siempre hay que trabajar con la temperatura en Kelvin, ¿ya? No en grados centígrados. Entonces ahora sí lo transformamos a grados centígrados, ¿no? Recuerda que Kelvin es igual a 273 más, ¿no? Entonces acá hacemos la resta, menos 273, eso nos da el valor en Kelvin, ¿no? ¿Cuánto nos da? 331, pero negativo, ¿no? Perdón, esto es en grados centígrados, muy mal. Esto es en grados centígrados. Esto es en grados centígrados. Ajá. Menos 133 grados centígrados. ¿Ah? Nunca lo intenten hacer con la temperatura en grados centígrados, no. Siempre se hace directamente en Kelvin, ¿ya? En la temperatura absoluta, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Entonces la respuesta acá sería la C, ¿no? 133 grados centígrados, ¿no? Bien, dice el dióxido de azufre es un gas que se obtiene en la tostación de minerales sulfurados y es uno de los causantes de la lluvia ácida. Con la finalidad de reducir su impacto ambiental, una industria metalúrgica ha diseñado un proceso de captura de dióxido de azufre procedente de los procesos de tostación para finalmente almacenarlos en tanques de 34 metros cúbicos a una presión de 0,41 atmósferas y 67 grados centígrados. Determine la masa en kilogramos de dicho gas almacenado en los tanques. A ver, bien. Como me están dando las condiciones de presión, volumen y temperatura, puedo aprovechar de la ley general de gases, ¿no? La ley universal de gases ideales. ¿Ya? Ya me están dando la constante. Tengo la presión, que sería, dice aquí, 0,41. El volumen, que sería metros cúbicos, ¿no? 34 metros cúbicos. Esto en litros sería 34.000 litros, ¿no? Cada metro cúbico es 1.000 litros. El R ya me lo están dando, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura me la están dando que es 67 grados centígrados. Que esto habría que sumarle 273, ¿no? 340 Kelvin, ¿ya? Ya está. Entonces, solamente tendríamos que hallar el valor de N, despejar N, ¿no? Multiplicamos la presión por el volumen y lo dividimos entre la constante de gases y la temperatura, ¿ya? Ahí está. Estamos reemplazando ya el valor de la constante, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin por la temperatura 240 Kelvin, ¿no? Y acá ya pues empezamos a eliminar algunas unidades, ¿no? Sí,
Se lo sacamos 1 y nos queda 100, ¿no? Y nos dan ya las moles, ¿no? ¿Cuánto sería ahí? 41, ¿no? Entre 0,082, ¿no? ¿Cuántas moles tenemos ahí en ese caso? Ese, en ese recipiente, un montón. Ahí, ¿no? 41 entre 0,082. 500, ¿no? 500 moles. 500 moles de dióxido de azufre. ¿Sí? Como nos piden determinar la masa, recuerda que la masa de dióxido de azufre es igual a las moles de dióxido de azufre multiplicado por su masa molar. ¿Sí? Yo tengo el valor de las moles, que son 500. Tengo la masa molar, que es 64 gramos por mol, como me está diciendo acá. Entonces, ya tengo la masa. ¿Pero esta masa en qué está? Ah, pues está en gramos. O sea, sale 32.000, ¿no? 32.000 gramos. Recuerda que esto está en gramos por mol. ¿Ya? Ya esto está en mol. Lo voy a poner mejor. Lo ponemos bonito. A ver. Esto está en mol. Entonces, no cómo se va y me queda gramos. Como me piden kilogramos, aplicamos factor de conversión. Por 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y me queda 32 kilogramos. Este sería mi respuesta. O sea, en esas 500 moles, pues hay 32 kilogramos, perdón, de dióxido de azufre. La respuesta sería la D, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Bien. Pregunta 7. A ver. Cuando se inhala el aire, este ingresa a los alvéolos del pulmón y los componentes del aire se intercambian con los gases disueltos en la sangre, por lo que la composición del gas alveolar es muy diferente al aire atmosférico. A continuación se muestra la composición molar y las presiones parciales del aire en atmósferas y alvéolos respectivamente. Dice, atmósfera a nivel del mar, alvéolos, ¿no? Porcentaje molar en la atmósfera de nitrógeno, 78,6, de oxígeno, 20,9, de dióxido de carbono, 0,04 y de agua, 0,46. En los alvéolos, la presión parcial de cada uno de estos gases es 569 para nitrógeno, 104 para oxígeno, 40 para dióxido de carbono y 47 para agua, o vapor de agua, ¿no? Y dice, al respecto, seleccione las alternativas correctas. La presión parcial del nitrógeno en el aire atmosférico es 597,36 milímetros de mercurio. Esa es la presión parcial en el aire atmosférico, ¿no? Acá está la presión total, es una atmósfera, ¿no? O sea, 760 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta es su composición molar, ¿no? Su porcentaje molar.
Esto lo puedo multiplicar acá y dividir entre 100. Y me debe dar la presión de nitrógeno nada más. Vamos a ver si eso se cumple, pues. ¿Ya? A ver, vamos a multiplicar 760 por 78,6 entre 100 por 78, entre 100. ¿Sí? 597,36 sale. Es exactamente igual a lo que me están proponiendo ahí. ¿Ya? Entonces esto es verdad. El porcentaje molar del dióxido de carbono en los alvéolos dice que es 5,26%. A ver, si la presión total, ¿no? Aquí en el caso de, esto está pidiendo en los alvéolos es 40, este es de dióxido de carbono, es 40 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar la presión, el porcentaje, perdón, ¿sí? La presión de dióxido es igual a la presión total por el porcentaje, ¿no? Por el porcentaje. Yo quiero hallar el porcentaje. Entonces divido el porcentaje, es igual a la presión, que es 40 milímetros de mercurio, entre la presión total, que es una atmósfera, o sea, 760. ¿Ya? Y eso lo multiplicamos por 100. ¿Está bien? Listo. Entonces, dividimos 40 entre 760 y eso lo multiplicamos por 100 para hallar el porcentaje. 5,26. Sí, aprox, porque en realidad pues es 5,263, ¿no? Por ciento. Está bien. 3. En 0,5 litros de aire alveolar a 37 grados centígrados están contenidos 131,4 miligramos de oxígeno. A ver, si es 0,5 de volumen 0,5 litros, temperatura 37, o sea, 310 Kelvin, ¿no? Eh, yo lo que estoy buscando acá es las moles, ¿no? La presión en ese de aire, o sea, 760, ¿ya? Entonces, reemplazamos acá para hallar las moles, ¿no? Multiplicamos 760 por el volumen y dividimos entre la constante, que sería 62,4, por la temperatura de 310. Eso nos debe dar las moles, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar 760 por, por 0,5 entre 62,4,
casi 0,02 moles. Eso, si yo lo multiplico por, como pide oxígeno, por el 32, que sería su masa molar, tendríamos 0,62 de masa. O sea, la masa del oxígeno sería 0,0196 por 32. Eso nos da 0,628 gramos. Pero en miligramos sería 62 miligramos, no 131. Es falso. Entonces, ¿quién es correcto? Solamente el uno y el 2. La, ¿ya? La, nada más que la A. ¿Sí? Bien, ahí está, muchachos. Bien, a ver. Siguiente, número 8. Ese tipo de ejercicio combina dos cosas. Combina el tema que vimos la semana pasada de estequiometría, bueno, la semana antepasada, con el tema de gases, ¿ya? Es importante este ejercicio. A ver. Ah, nos da esta reacción del ácido araquidónico, eh, que se encuentra en combustión aquí, y dice que se genera dióxido de carbono y vapor de agua. Nos pide determinar el volumen de aire en metros cúbicos medido a 27 grados centígrados y una atmósfera que necesita un animal para la combustión de 3,04 kilogramos de ácido araquidónico necesario para su hibernación, sabiendo que el aire presenta un 78% de moles de nitrógeno y 21% de moles de oxígeno. ¿Ya? A ver, ¿cuánto es el volumen, dice, de- de- de aire que tiene que absorber ese animalito? Nos da la temperatura, que es 27 grados centígrados. Nos da la presión, que es una atmósfera. ¿Sí? Y nos da la masa del ácido, que en este caso sería, mm, vamos a ponerlo en gramos ya, 3040 gramos. ¿No? Bien, lo que nosotros necesitamos acá es la ecuación, que acá sí, acá está ya balanceada, me imagino. Aquí lo vamos a verificar ahorita. ¿Ya? Y luego a partir de eso vamos a calcular el volumen. ¿Ya? A partir de ese. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver, revisar aquí si está balanceado, si está, sí, ya. Pero quiere decir que por cada mol del ácido se va a formar o va a requerir 27 moles de oxígeno, ¿ya? De 1 a 27 sería. ¿Ya? Pero yo no tengo una mol, yo tengo 304, perdón, 3040 gramos de ácido. ¿Ya? ¿Cuánto entonces de moles tendré de ácido? Este es de ácido araquidónico. ¿Ya? Entonces mis moles de ácido va a ser 3040 entre su masa molar, 304. Entonces sería 10. Tengo 10 moles. Ah, ya. Si tengo 10 moles, entonces ¿cuánto necesitaré de oxígeno?
270 moles de oxígeno. ¿Ya? Porque la relación es de 1 a 27. ¿Ya? 270 moles de oxígeno, medidos a esta temperatura y esta presión. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los moles, tenemos la temperatura, eso sería en Kelvin 300, la presión, una atmósfera, las moles 470. Mi incógnita es el volumen. ¿Sí? El R ya lo tenemos, pues el R es, en este caso, 0,082, ¿no? Entonces vamos a fijar. Utilizamos la ecuación de estado y quiero volumen. Ahí está. Sería 0,082 por la temperatura, que sería 300, por las moles, que serían 270. Todo esto dividido entre la presión, que sería una atmósfera, ¿no? La constante, la temperatura y la presión. ¿Ya? Con eso nos va a dar el volumen en litros directamente. ¿Por qué? Porque la- el valor de la constante está en litros. ¿Ya? Pues no hay problema. Entonces multiplicamos. ¿Eh? Nos da un volumen tremendo, ¿no? Un volumen de 6.642 litros. ¿Sí? Yo lo quiero en metros cúbicos. Ya una vez lo divido entre 1000, te da 6,642 metros cúbicos. Pero este es de oxígeno. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto de aire tiene que. ¿Sí? Recuerda que en proporción de aire, aquí es 21%. ¿Sí? O sea, si yo quiero hallar el volumen de aire, ¿no? Es el volumen con respecto al volumen de oxígeno, ¿no? El volumen de oxígeno con respecto al volumen de aire es igual a 21, ¿no? Entre 100, ¿no? Claro. Entonces tendría que, para hallar el volumen de aire, tengo que multiplicar por 100 y dividir entre 21, ¿sí? Al volumen de oxígeno, ¿sí? Entonces por 100 sería 6,642 entre 21, ¿no? Y eso nos da 31,62. O sea que el volumen de aire debe ser 31,62 metros cúbicos, aprox. ¿Sí? Esto, en notación científica, ¿sí? Sería 3,162 por 10 a la 1, ¿no? Metros cúbicos, como están viendo, en metro cúbico, ¿no? Entonces, el resultado sería la D, ¿no? La D. ¿Están viendo metro cúbico? Ya está.
Siguiente, a ver. Una mezcla, tenemos una mezcla de gases. Óxido nitroso, oxígeno y se puede emplear como anestésico, dice, ¿no? Para preparar dicha mezcla se dispone de dos tanques, cada uno de 5 metros cúbicos de capacidad separados por una barrera, los cuales contienen en uno de ellos 8 kilogramos, 8,8 kilogramos de óxido nitroso y en el otro cierta cantidad, dice, de oxígeno. Al retirar la barrera, los gases se difunden entre sí en condiciones de Avogadro, formando la mezcla gaseosa deseada. Al respecto, determine la masa del oxígeno en kilogramos por el porcentaje y el porcentaje molar del óxido nitroso en la mezcla final. ¿Ya? A ver. Dice que tenemos dos tanques, ¿ya? Cada uno del mismo valor, 5 metros cúbicos. ¿Sí? Ya está. Eh, en cada uno de ellos hay 8,8 kilogramos de óxido nitroso. ¿Ya? Ya. Acá está la masa de óxido nitroso en uno de ellos, es 8,8. Y la masa del oxígeno no se sabe, ¿no? Ciertas cantidades. Los gases se difunden formando una mezcla gaseosa deseada, ¿no? Determine la masa de oxígeno en kilogramos y el porcentaje molar del óxido nitrógeno en la mezcla final, ¿ya? Si nosotros utilizamos la, las condiciones, como acá nos dicen, condiciones de Avogadro, las condiciones de Avogadro naturalmente son a eh, presión y temperatura constantes, ¿sí? Esa es por la condición de Avogadro, ¿ya? Entonces acá se cumple la ley de Avogadro, ¿ya? ¿Sí? Donde el volumen total multiplicado por la fracción molar de dicho gas, ¿no? En este caso del oxígeno, es igual al volumen parcial, ¿no? De dicho gas, ¿no? Así como lo podemos determinar, ¿no? Yo tengo el volumen total, que es 5 de 5 metros cúbicos de cada uno, ¿no? Entonces van a difundir en esos 5, serían 10, ¿ya? Por la fracción molar de oxígeno, que serían las moles de oxígeno entre las moles totales, ¿sí? Acá no me están dando el volumen de oxígeno, ¿no? Directamente yo lo tengo que considerar el volumen como va a difundir de un recipiente a otro, ¿sí? ¿Sí? Este tiene 5 metros cúbicos y este también, ¿ya? Entonces los dos tienen la misma cantidad, ¿ya? Ya se tienen 5. Este tiene 5. Entonces la fracción molar sería un medio, ¿ya? Un medio, ¿sí? Tu fracción molar. Ya, no hay problema. Entonces eso sería que la relación de moles totales y las moles parciales de oxígeno está de 1 a 2. ¿Ya? Bien, ahora, con esto estoy diciendo que estas son las moles de oxígeno y las moles totales, ¿no? No, es un medio, ¿no? ¿Cuántas moles tengo de óxido nitroso? Fácil. 8,8
por 10 al cubo gramos entre 44 gramos por mol. ¿Ya? Ahí ya tengo las moles de óxido nitroso. ¿Sí? ¿Y eso para qué me sirve? Pues porque quiero hallar las totales. ¿Sí? Son las moles de oxígeno más las moles de óxido nitroso. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Con eso yo puedo hallar las moles de oxígeno directamente. A ver, hagamos ese cálculo ahorita. Tendríamos 200, ¿no? 200 moles. Entonces quiero, acá sería 200, ¿ya? Entonces sería moles de oxígeno entre moles de oxígeno más 200. Todo esto es un medio, ¿sí? Entonces sería 0,2. Serían las moles de oxígeno serían 300, ¿no? Perdón, 100. Vamos, 100, ¿sí? Ya está, ¿ya? 200, ¿no? 200, estoy perdido aquí. 200. 200 moles, ¿sí? Allá. Entonces, si quiero hallar su masa, multiplico por 32. ¿Sí? 32. Y sería en kilogramos, 6,4 kilogramos. 6,4 kilogramos. ¿Sí? Y su porcentaje sería 50%. Este es 50%. Y ya está, ¿no? Así. ¿Ya? Por último, este ejercicio de líquidos. Acá nos dan tres sustancias y nos dice seleccione la alternativa correcta. El hexan 1-ol presenta menos viscosidad que el hexano. A ver, el hexan 1-ol tiene una presión de vapor de 0,75 milímetros de mercurio. Cuando su presión de vapor es baja, quiere decir que es más volátil. Por lo tanto, sus fuerzas intermoleculares son más débiles. ¿Ya? Entonces su viscosidad es más baja comparado con el hexano, que tiene una presión de vapor de 127,5. Es una presión de vapor tremenda. Entonces el hexano se evapora al toque, ¿no? Este no, ¿no? Entonces la viscosidad depende de quién, de las fuerzas intermoleculares. ¿Dónde hay mayor fuerza intermolecular? En el hexano 1-ol. ¿Por qué? Porque su presión de vapor es pequeña, ¿no? Entonces acá debería haber mayor viscosidad. Entonces esto es falso. La temperatura de ebullición del hexano es mayor que la del 1-propoxipropano. A ver, si comparo sus presiones de vapor, esta presión de vapor es alta comparada con esta. Entonces, al tener mayor presión de vapor, su punto de ebullición es más bajo, ¿no? Es más bajo. Entonces, la temperatura de ebullición del hexano sería más baja que la del propóxito, ¿no? El propoxipropano es el líquido con menor volatilidad. No, el con menor volatilidad sería el que tiene la menor presión de vapor, ¿no? Que sería el hexano 1-ol. La tensión superficial del hexano es mayor que la del hexano 1-ol. La del hexano 1-ol, su presión de vapor es pequeña. Entonces, eso significa que sus fuerzas intermoleculares son intensas. En cambio, en el hexano no, en el hexano su presión de vapor es muy alta.
Entonces sería muy débil. Por lo tanto, su tensión superficial sería débil. La presión de vapor del hexano 1 a 50 grados centígrados es mayor que 0,75 milímetros de mercurio. Si acá está la presión de vapor a 20, dicen, ¿no? Entonces, digamos, eh, presión y temperatura, ¿ya? Entonces, la presión acá del hexano 1 es 0,75 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura la ha medido esto? A 20. O sea, a 293 Kelvin. Esto va a ser igual a la presión 2, ¿no? Que sería la temperatura de 50, ¿no? Que sería 200, ¿no? Kelvin, 220, 323 Kelvin. Claro que va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor, ¿no? Listo, entonces. El enunciado correcto es la E, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta sería esa, ¿no? La E. Bien, ahí tienen, señores, los ejercicios propuestos, ya que los pueden revisar. Y eso sería todo, señores. Listo. Nos vemos la próxima semana con el tema de estado sólido y soluciones. Muchísimas gracias. Buenas noches.